Hace unos días me encontré a Marce, mi compañera de la facultad, y nos quedamos charlando un rato. Entre tantos temas que conversamos ese día, yo le conté que estaba cursando la materia optativa Problemáticas Contemporáneas de la Educación. Entonces ella me dijo, qué interesante, justo estaba pensando en cursar una optativa. ¿Y qué temáticas abordan? Me preguntó Marce. Y yo le dije, Marce, te vas a sorprender. Y comencé a contarle. Bueno, al comienzo del cursado hicimos un abordaje de la educación con perspectiva de género. Primero vimos un video, una entrevista que realizó Pablo Gentili al sociólogo Buenaventura de Sousa Santos, donde explica las ideas de su libro La cruel pedagogía del virus, donde vimos también cómo el modelo económico capitalista, financiero, extravista, neoliberal, está agotando la naturaleza y profundiza las desigualdades sociales. Y a su vez, el Estado está retornando, se está ocupando de la salud pública. Pero también en la educación hay una exclusión con la informática. Después de comentarle todo esto a Marce, ella me responde, sí, es verdad, hay muchos compañeros que tuvieron que dejar de cursar en la facultad porque no tenían internet en sus casas y no tenían plata para comprar estos datos móviles. Algunos se quedaron sin trabajo o se quedaron sin trabajo sus familiares. El Estado argentino se está haciendo cargo de la salud pública y trata de disminuir la brecha digital en la educación, pero vos viste que fueron 2 áreas del Estado que para el gobierno anterior eran gastos y hubo una política de desfinanciamiento en ambas áreas. Después de esto, también le conté a Marce que vimos también una entrevista a Adriana Guzmán, dirigente aymara de Bolivia, que nos mostró una visión de feminismo comunitario que antes no habíamos visto, cómo se organizaron a partir del golpe de Estado en Bolivia en el año 2019, cómo estas mujeres se reconocen como mujeres indígenas, campesinas y empobrecidas. Y Adriana denuncia el racismo que tiene su origen en el colonialismo. Y luego fue cuando Marce me preguntó, entonces, Cris, ¿hay diferentes feminismos? Uno de estos es el feminismo comunitario, no sabía. Y yo le respondí, sí, Marce, exacto. Y para entender el feminismo en la actualidad tenemos que comprender al feminismo descolonial, como plantea María Lugones. Para el poder en la colonialidad, la gente de color eran animales, como que no existía el género. El patriarcado se originó con la conquista de la colonia, por lo tanto la lucha descolonial busca terminar con el patriarcado. Y Marcela me pregunta, ¿cómo se podría realizar esa descolonización? Bueno, mirá, Lucía Maximovich plantea que la descolonización significa entender la historia de la opresión que marcó el colonialismo en América Latina y como hoy en día se reproduce, además de entender que en la actualidad existen relaciones de poder ancladas en un sistema de múltiples opresiones, en donde el capitalismo, el racismo, el patriarcado y la heteronormatividad se entrecruzan y generan múltiples y simultáneas formas de exclusión, por lo que hay que descolonizar tanto la teoría como la práctica. Y fue cuando Marce me pregunta, Cris, ¿y cuándo surgió el patriarcado? Entonces yo le respondo, según Rita Segato, el patriarcado tiene sus raíces en la génesis de la humanidad. En cambio, Lugones sostiene que surgió con la conquista y la colonia.
Segato distingue también entre un patriarcado de baja intensidad, ya que los pueblos nativos poseían prácticas disimétricas entre hombres y mujeres, pero de menor grado que las europeas, y un patriarcado de alta intensidad heterosexual que impuso la conquista europea. Después también Marce me pregunta, ¿y en la materia optativa han podido estudiar el pensamiento de la socióloga argentina feminista Rita Segato? Y yo le respondí, sí, la teoría de la pedagogía de la crueldad y cómo construir contrapedagogías de la crueldad, y le explico que la pedagogía de la crueldad se refiere a aquellos actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar y programar lo vivo y su vitalidad en cosas, y cómo el poder habla a través de la violencia que ejercen sobre el cuerpo de la mujer. Es aquí cuando Segato alerta sobre la violencia de género, que en su forma extrema es el femicidio, porque también entiende que la violencia que padecen las mujeres se relaciona con el mandato de la masculinidad, que es la principal estrategia que utiliza el patriarcado. Entonces Marce me pregunta, ¿cómo se construyen contrapedagogías de la crueldad? Y yo le respondí que Segato propone restarle lugar al poder patriarcal, construir pedagogías de las mujeres que privilegien una acción comunitaria y colectiva antes que individualista y violenta, que los hombres deben abandonar el yugo del mandato masculino y romper con la lógica de la cofradía del macho, y que frente al mandato violento promulga el derecho a la desobediencia y la insurgencia. Y fue cuando Marce me dijo, y lamentablemente en la pandemia la violencia de género y los femicidios se incrementaron. Es necesario que se aplique la ley Micaela para los operadores del Estado, y el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad deben tener una capacitación en género y operar acorde a la perspectiva de género. Y acá el papel de la educación es fundamental en el cambio de la sociedad patriarcal. ¿Y cuál sería el papel de la educación en la construcción de una pedagogía feminista que sea crítica y emancipadora? Eso me preguntó Marce. Para responder la pregunta de Marce le dije que para tratar de encontrar una respuesta hemos estudiado en el curso a Irene Martínez Martín, que trabaja los ejes género, educación y ciudadanía, y propone hacer una educación desde la experiencia de las mujeres, descolonizar las diversas experiencias de las mujeres, educar la capacidad crítica de estas, y propone al profesorado como herramienta para una pedagogía feminista y una ciudadanía transformadora. Y dice que se deben transformar los imaginarios de la desigualdad, que la educación posibilita el acceso al poder, la emancipa. Por otro lado, Graciela Morgade plantea que la escuela es un espacio que puede reproducir los mandatos del patriarcado o puede ser un espacio de transformación. Morgade se pregunta, ¿por qué la mayoría de los cargos de conducción en la escuela son ocupados por hombres? Y teniendo en cuenta que la profesión docente es ejercida en gran parte por las mujeres. Después Marce me dice, sí, esta situación de que los hombres ocupan en general los más altos cargos no solo es en el ámbito de la educación. Hay que seguir trabajando en la desigualdad de género en el ámbito laboral. Es fundamental el papel de la educación en ese cambio. Y yo le respondí que así es, tiene toda la razón. Y le conté también que al final del curso abordamos la vida de docentes mujeres que fueron feministas, como Juana Manso, que es considerada una precursora del feminismo en la Argentina. Ella luchó por la educación pública, moderna y popular. Consideró que educar en una sociedad patriarcal era un acto emancipatorio.
Y Marcela me respondió al final: me gusta mucho la perspectiva de género en la educación de la optativa que cursaste. El próximo